quería presentar la charla que se viene, que es muy interesante. Se llama Nuevos paisajes para el agro, a la multifuncionalidad. Quien la va a disertar son las personas que tengo aquí a mi lado: Lucas Andrioni, asesor; Gustavo Marino, de TNC; y Leonardo Galeto, de CONICET UNC. Quien va a moderar este panel es Marcelo Arriola, de APRESID. Quiero pedirles, por favor, que silencien sus celulares para no interrumpir al panel, pero que no lo apaguen, porque en pantalla van a ver un número de teléfono a donde pueden volcar sus preguntas. Es muy, muy importante que aprovechen y dejen todas sus dudas en el WhatsApp, así nuestro moderador puede hacer las preguntas y se sacan todas las dudas. Desde ya, muchas gracias y espero que disfruten mucho de la charla. Hola, hola, ahí está. Bueno, muy buenos días, muy bienvenidos. Les cuento que la primera persona que va a disertar se llama Gustavo Marino, es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias de la Universidad de Buenos Aires, asesor en conservación y uso sostenible de biodiversidad con énfasis en la vegetación nativa del norte argentino, coordinador del Gran Chaco Foodscape. Gustavo. Bueno, muy buen día para todos. Quiero agradecer en nombre de TNC habernos invitado a participar de este congreso y decirles que estamos muy impactados por la cantidad de gente. Estábamos comentando recién con los colegas, ¿no? Los compañeros de panel. Y decirles que es la primera vez que estoy en forma presencial en un congreso de APRESID. He estado el año pasado de manera virtual. Pero bueno, es un gran compromiso con todos ustedes, ¿no?, que me están escuchando y todos los que participan de esta asociación, porque bueno, sé que el sector agrícola argentino es uno de los más competitivos a nivel mundial y además, ¿no?, estando en esta institución, me imagino también, ¿no?, como siempre decimos, que también habrá un montón de, ¿no?, capital intelectual vinculado al quehacer agropecuario de la Argentina, ¿no? Así que es un gran compromiso poder compartir esta presentación hoy aquí, ¿no? Es una presentación que realmente tiene muchísimo que ver con el trabajo que estoy haciendo. Estamos haciendo junto a un lindo equipo que hemos estado construyendo en los últimos meses en TNC Argentina y también en TNC Latinoamérica, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito más, pero si queremos arrancar, voy a estar hablando de algo que llamamos paisaje bioalimentario regenerativo del Gran Chaco, que realmente es un paisaje multifuncional, ¿no? Bueno, como ustedes saben, The Nature Conservancy, TNC o Conservancy, como escuchamos hablar y decir de nuestra entidad, es una entidad que se dedica a la conservación ambiental. Somos una organización global que tiene una estrategia, por supuesto, ¿no?, que se relaciona con la provisión de alimentos, aguas, ¿no?, de manera sustentable, pero también, ¿no?, está vinculada históricamente con la protección de ambientes, ¿no? Es una entidad que originalmente se dedicó a la compra de tierras, por ejemplo, en Estados Unidos, y hoy también está trabajando activamente en lo que es la mitigación del cambio climático, ¿no? Nobleza obliga, tengo que arrancar por esta, que quizás sea una de las páginas de mi presentación más, digamos, difíciles de contar, ¿no? Pero hoy sabemos que globalmente, ¿no?, la forma en la que producimos alimentos, ¿no?, todavía adolece de serios problemas, ¿no?, y sigue siendo en muchos casos la principal amenaza de la naturaleza y, por supuesto, ¿no?, esto amenaza y compromete a largo plazo la salud de nuestros campos y pesquerías, ¿no? Hay una pérdida que está asociada con la pérdida de hábitat, ¿no?, asociada directamente con la producción de alimentos, y ahí aparece un pajarito, pero no solo esta biodiversidad alude a los animales, ¿no?, más visibles, que son las aves, sino también podríamos hablar de los hongos micorrízicos o también podríamos hablar de los insectos polinizadores, ¿no?, que son obviamente también muy apreciados para la producción agrícola. Está claro y bien establecido la relación que hay con la conversión de hábitat y las emisiones de gases con efecto invernadero. Hay también un montón de cuestiones asociadas con el uso del agua. Por supuesto que hay problemas con
las pesquerías, tanto en los océanos como en los ríos. Y en definitiva, tenemos problemas de algo que llamamos inseguridad alimentaria en el 52% de las tierras del planeta, ¿no? Es las tierras productivas del planeta, ¿no? Y esto está afectando hoy al 26% de la población. Para dejar bien en claro, entendemos a los paisajes bioalimentarios, que es una iniciativa que se lanzó el año pasado en Glasgow, desde TNC. No, es esto que estoy escribiendo con estas afirmaciones, con estas definiciones, ¿no? Es una propuesta de cambio que tiene que ver con los incentivos, las normas y las instituciones, mediante la cual podemos generar resultados medibles, ¿no? Para transformar los sistemas a una escala local y global, ¿no? Cuando hablamos de incentivos, estos incentivos pueden ser incentivos de inversión, de mercado, ¿no? Para promocionar las buenas prácticas y también financieros. Cuando hablamos de normas, hablamos de la forma en la que nos comportamos en la producción de alimentos y, por supuesto, también en las normas políticas, ¿no? que deben acompañar a esta transformación. Hablamos de también cambios en las instituciones, ¿no? Y planteamos innovación en cuanto a los modelos de gestión, gobernanza y innovación. Y, por supuesto, nos orientamos al trabajo con métricas, ¿no? Para generar resultados. Déjenme contarles un poquito más ya en terreno, ¿no? Hablando de mi trabajo puntual. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Chaco como paisaje funcional? Acá hay varias personas, recién estaba hablando por ahí con Jorge Adamoli, María Elena Sacagnini, ¿no? Hay muchos compañeros también de trabajo que conocen muy bien el Chaco, ¿no? Seguramente alguno de ustedes también trabaja en esta región. Muchos van a coincidir que este es un paisaje multifuncional y que viene funcionando desde hace muchos años, y ahora vamos a hablar un poquito de esto y por qué, ¿no? Este es un mapa, ¿no? que al menos describe, muestra la distribución de la región chaqueña en el país. Es una llanura que ocupa más de cuatro veces el área que ocupa la provincia de Santa Fe, ¿no? Un área comparable a España. Es el segundo bosque más grande de América, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Es el segundo después del Amazonas, pero es un ecosistema que también está compuesto por pastizales y por humedales, ¿no? Y la verdad que tiene una funcionalidad, por lo menos desde mi perspectiva, maravillosa, ¿no? Hay 9 millones de personas viviendo en el Chaco, 500.000 personas, ¿no? Que viven en el ámbito rural, es decir, 1 de cada 5 argentinos habitan el Chaco, ¿no? El Chaco argentino. 93% de la población que habita todo el bioma chaqueño, porque también está en Paraguay y Bolivia, está en nuestro país. Y afortunadamente, ¿no? En esta región aún viven 449 comunidades originarias pertenecientes a 18 etnias diferentes, ¿no? Las más grandes son las comunidades Wichí, Comi y Mocoví, ¿no? Hay también una densidad poblacional baja, que va desde los 40 a 1 habitante por kilómetro cuadrado, y la mayoría de la gente, como ocurre en toda la Argentina, está concentrada en algunas ciudades de la región, digamos. También, hay que decirlo, la región chaqueña es la que más nos duele. En una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Tenemos que encontrarnos muchas veces con chicos que están padeciendo hambre y sed en el Chaco, ¿no? Tenemos los mayores registros de tasa de mortalidad infantil y analfabetismo, un balance migratorio negativo, algo que ocurre en extensas áreas del ámbito rural argentino, ¿no? La gente se va del campo hacia las ciudades, también ocurre esto en el Chaco, y lógicamente hay una creciente desigualdad, ¿no? La biodiversidad del Chaco es única. Podría contarles muchas referencias acerca de, ¿no? Los animales y las plantas, los microorganismos que habitan el Chaco, pero les podría decir que uno de los más llamativos es la diversidad de edentados, ¿no? Los armadillos. Por ahí habrán oído hablar del tatú carreta, ¿no? También hay otros mucho más chiquitos que el tatú carreta, que es el pichiciego. El tamanduá o oso hormiguero es otro edentado. Bueno, esos son animales típicamente chaqueños, y también están los quebrachos, ¿no? Como parte de esa biodiversidad única. Hay una pérdida de bosques registrada desde el año 2000 de 9,3 millones de hectáreas, ¿no? Y lógicamente, como otras áreas del país, ¿no? La Pampeana y el Espinal, tienen tasas muy bajas de protección, menos del 3% del área protegida, ¿no? El Chaco también tiene una función muy valiosa, y es la función de producir diferentes cosas, no solo alimentos. Está
registrado, ¿no?, por las estadísticas oficiales que hay 7 millones de hectáreas entre los cultivos de soja, maíz y girasol. Y por nuestros cálculos, 1/5 de la producción, ¿no?, de granos de la Argentina proviene de la región chaqueña, ¿no? En carnes también hay un protagonismo creciente. En los últimos 15 años aumentó el 50% el rodeo bovino. Hoy tenemos 19 millones de cabezas, ¿no?, y la región produce 413.000 toneladas de carne y consume 540.000. Es deficitaria en cuanto a la producción de carne bovina, ¿no? También produce mieles, ¿no? Mieles, entre ellas la miel de monte. Es increíble cómo ha crecido la producción apícola en los últimos 15 años. Hoy ya hay 2.000 apicultores en el Chaco, ¿no?, y se ha alcanzado la cifra de 2.800 toneladas al año de mieles que se exportan desde el país, ¿no? Pero esto que se puede producir en otros ambientes del país no es solo lo que se produce en el Chaco. También en el Chaco se produce madera, tanino y carbón. Hay 25 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Y van a coincidir conmigo, una enorme cantidad de toda la infraestructura rural, por no mencionar también la infraestructura urbana, se ha hecho y se sigue haciendo con maderas chaqueñas, ¿no? Tenemos 500.000 toneladas al año de rollizo que se usa para tablas, varillas, tablones. Hay 30.000 toneladas de postes al año y hay además 370.000 toneladas de carbón y también tanino, ¿no?, que son algunos de los productos que se exportan y alcanzan el 11%, no sé por qué no aparece acá, ahí está, sí, 11% de las exportaciones forestales, ¿no? Pero bueno, estas tres cosas, las mieles, las maderas, también, ¿no?, de alguna forma hacen diferente al Chaco, porque son productos que no se producen en otros lados, sino también porque esta producción se complementa con artesanías, productos de plantas comestibles, medicinales, peces y otras carnes nativas. Y también actualmente se está desarrollando otro producto que es el turismo de naturaleza, ¿no?, que también se desarrolla en el Chaco y muy bien. Esto es algo que hace diferente a esta función productiva del Chaco, ¿no? Y estamos, ¿no?, también en la letra chica queríamos agregar este punto, ¿no? ¿A qué costo se hace esto, no? Lógicamente, los cambios en el uso de la tierra tienen efectos sobre el carbono. Hay una pérdida neta con el cambio de uso de la tierra. La agricultura genera una tasa más acelerada que en los suelos pampeanos, por ejemplo, de pérdida de carbono. Lo que ha ocurrido en 100 años en los suelos de la Pampa, en el Chaco, no, la misma proporción de carbono perdido ocurre en 30 o 40 años, ¿no? Es preocupante, digamos. Es cierto que el 75% del área chaqueña todavía tiene ambientes naturales, y eso es algo muy valioso por la cantidad de funciones ecosistémicas que tienen, pero, por ejemplo, hay ambientes que continúan siendo invisibles. El caso más concreto es el de los pastizales. El ambiente chaqueño no estaba integrado solamente por bosques, sino también había sabanas, ¿no?, que se pueden ver más que nada hoy en el Chaco húmedo, pero el Chaco seco también tenía sabanas que, estoy casi seguro, no es el hábitat más afectado, ¿no?, y menos conservado de la región chaqueña. Quedan muy pocos pastizales chaqueños en el Chaco seco hoy en día, ¿no? Desconocemos lo que está pasando con los hongos micorrízicos de los polinizadores en cuanto a la diversidad, pero estamos, ¿no?, conociendo los trabajos que han hecho varios investigadores de INTA y del CONICET, ¿no?, y podemos decir que el 80% de las especies de vertebrados que dispersan las especies de plantas leñosas, sobre todo, ¿no?, del Chaco, están declinando aceleradamente. Es decir, hay algunos aspectos que no, nos preocupan desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, ¿no? Es por eso que TNC, ¿no?, y con esta idea de acortar, ¿no?, achicar o acercar a las personas que consumen alimentos y las que los producen, lanzó esta iniciativa que se llama Paisajes Bioalimentarios, ¿no?, para empezar a entender estos procesos que tienen una escala que va mucho más allá del establecimiento y que tienen un alcance de paisaje, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de desarrollar es casos de paisajes bioalimentarios regenerativos, ¿no?, que nos sirvan para incidir en los sistemas globales de producción de alimentos. Vamos a ir un poquito más rápido. Lo que estuvimos haciendo en estos prácticamente 2 años es esta casuística, ¿no?, de construir un escenario para definir áreas prioritarias y trabajar en algunos aspectos claves para la producción de alimentos, como es el agua,
pero también el carbono y la biodiversidad. ¿No? La idea es implementar un piloto que nos permite evaluar la dinámica del agua y del carbono. Le voy a contar más en detalle lo que hicimos con agua. Y también no tenemos la idea de utilizar esta experiencia, ¿no?, para poder promoverla, para poder escalarla en otros ambientes, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. Lo que queremos, en definitiva, es que varias de las cosas que estamos vislumbrando como promisorias comiencen a engranar en el Chaco, que es una zona que a nivel país nos parece prioritaria. Entonces estamos con esta idea de generar una serie de acciones, ¿no?, que puedan desarrollarse e implementarse en prototipos y después, ¿no?, vincularlas o apalancarlas con innovaciones, ¿no?, relacionadas con esquemas financieros, ¿no?, con políticas y finalmente, ¿no?, también desde el comercio, ¿no?, desde la vinculación con los traders, ¿no?, apalancar los productos que tengan esta visión de paisaje bioalimentario regenerativo, ¿no? Apostamos también en esto del nuevo negocio de siempre, ¿no? Hay una estrofa de Atahualpa que decía, ¿no?, estoy con los de mi lado, cinchando tuitos parejos, para hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado, ¿no? En definitiva, es esto también lo que nos gustaría reflejar en la mayor escala, ¿no?, en cuanto a el liderazgo empresarial y las condiciones de las cadenas de suministro para el reconocimiento de estos esfuerzos de parte de los productores, ¿no? En TNC tenemos, afortunadamente, equipos que trabajan a diferentes escalas, ¿no? Ahí arriba, nuevamente, reitero las prioridades, las estrategias de TNC, ¿no?, globales, que tienen que ver con la provisión de alimentos y aguas en forma sostenible, el enfrentamiento, ¿no?, la mitigación del cambio climático y la protección de tierras y aguas, ¿no? Y, lógicamente, tenemos una serie de proyectos en marcha, algunos por ahí un poco más conocidos, ¿no? No sé si se ve, pero, por ejemplo, en el centro van a ver una iniciativa que está directamente vinculada con los traders y que toma la problemática de la conversión del hábitat, ¿no? Y se llama, ¿no?, commodities de cero conversión. En ese sentido, hay una plataforma que se llama VISEC, que es la visión sectorial del Chaco, que está abordando justamente toda esta problemática con un enfoque desde arriba hacia abajo, ¿no?, top-down. Por otro lado, el Foodscape, que es la traducción en inglés de paisaje bioalimentario, es una iniciativa que se basa, ¿no?, en el trabajo en territorio, con los productores, ¿no? Entonces ahí estamos seleccionando una cantidad de prácticas regenerativas que van vinculadas a distintos tipos de producción, ganadera, agrícola, mixta, ¿no?, y también de uso múltiple, que implican, por ejemplo, esos productos, ¿no?, que yo mencionaba, la miel y otros no menos tradicionales, digamos, ¿no? También tenemos, por supuesto, ejes transversales, ¿no?, que nos vinculan o vinculan nuestro trabajo con la política, el clima, los mecanismos financieros y, por supuesto, cuestiones de equidad e inclusión, ¿no? Me voy a detener un poquito más con un ejemplo de trabajo que estuvimos desarrollando en el pasado año, que tiene que ver con entender el agua. Entendemos que el agua es una parte esencial del motor del paisaje bioalimentario chaqueño, ¿no? Por eso es que decidimos, ¿no?, encarar un estudio analítico del agua dulce en el Gran Chaco y hicimos una base de datos, ¿no?, que le llamamos Geodatabase, ¿no?, partiendo de unidades hidrológicas uniformes, ¿no?, homogéneas, perdón. Entonces, este análisis, que lo hicimos con la ayuda de un grupo de expertos muy destacados del país y también del extranjero, ¿no?, expertos de TNC, ¿no?, del extranjero, investigadores de la Argentina, ¿no?, de algunas ONGs y del CONICET. Y entonces, lo que elaboramos es una herramienta que muy pronto pondremos a disposición de todos, ¿no?, que tiene en cuenta la condición ecológica de esos polígonos, ¿no? Identificamos 3.255 polígonos de comportamiento uniforme, ¿no?, en la región chaqueña, y sobre la base de una descripción de la condición ecológica y de los estresores que afectan, por supuesto, al agua, ¿no?, generamos esta base de datos que genera respuestas específicas, ¿no?, a las preguntas que le podemos hacer. En concreto, por ejemplo, una de las cosas que preguntamos era cuáles eran las peores condiciones, ¿no?, para los habitantes del Chaco relacionadas al agua, y tenían que ver con la presencia de arsénico, ¿no?, en lugares, en la napa, ¿no?,
en lugares que estaban muy lejos de las fuentes de aguas permanentes, ¿no? A su vez agregamos un punto que era la escasez de leña, ¿no? O sea, así como en las ciudades estamos preocupados por la escasez de energía o de gas, hay muchas personas en el Chaco, las más pobres, que hoy, en este momento, están preocupados por tener agua o tener leña. Entonces, con este tipo de herramientas identificamos 5 sectores, ¿no? Que los tenemos ya delimitados, que nos permiten saber cuáles son las áreas, ¿no?, más restrictivas en cuanto al acceso al agua y el acceso a la leña en el Chaco hoy, digamos, ¿no? Bueno, a la luz de esta herramienta estamos generando propuestas de intervenciones dirigidas y localmente consolidadas. Una de ellas tiene que ver con el agua segura, ¿no?, el acceso seguro al agua, que era la que yo mencionaba recién. Otra tiene que ver con el agua y la biodiversidad, ¿no? Tenemos la idea de reforzar este concepto de paisajes pluviales protegidos en el río Bermejo, y también hay una que estamos empezando a desarrollar más tardíamente, pero que también vamos a implementar, que es la importancia que tiene el agua en la agricultura. Por demás de obvio, por supuesto, para ustedes, pero hay problemas con la dinámica hídrica. El ascenso de las napas o la salinización de suelos son 2 cosas que están directamente vinculadas con la dinámica hídrica, hoy lo sabemos, ¿no? Vamos a ir redondeando mi presentación, quedan poquitos segundos, con esta idea de que la verdad que no estamos trabajando solos. La región es muy rica no solo por su diversidad cultural y étnica, sino también por la cantidad de personas que estamos involucradas por el desarrollo regional, ¿no? Hace poquito estuve en una reunión que se organizó en Salta, ¿no?, que la organizó Redes Chaco, y realmente fue muy grato ver la cantidad de organizaciones. Hay más de 40 organizaciones no gubernamentales, y por supuesto hay muchísimas organizaciones gubernamentales, ¿no?, como INTA, como APN, ¿no?, que están trabajando activamente en el Chaco. Sorprende la cantidad de organismos internacionales, ¿no?, la Unión Europea, FAO, ONU, el Banco Mundial, el BID. Realmente es muy importante tener en cuenta que hay un trabajo en redes, hay iniciativas como la del Chaco Trinacional, Psicosur, ¿no?, que es una integración por gobiernos subnacionales, ¿no?, muy interesante, planes municipales de adaptación al cambio climático, foro de representantes Gran Chaco Americano, el sistema de monitoreo participativo de alerta temprana de la cuenca del río Pilcomayo, el futuro está en el monte, el colectivo de mujeres del Chaco Americano, el Gran Chaco Nanum, mesas de agua y de gobernanza de Salta, por ejemplo, ENDEPA, que es una entidad que nuclea un número importante de comunidades originarias vinculadas a la pastoral aborigen, Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre, que tienen proyectos específicos, ¿no?, sobre biodiversidad en la región chaqueña y muy interesantes, por cierto. Y, por ejemplo, también está esta idea de Proyungas, de desarrollar los paisajes productivos protegidos, que realmente tiene muchísimo en común con los paisajes bioalimentarios regenerativos que estamos proponiendo desde TNC, ¿no? En TNC también estamos arrancando este mes un proyecto IKI muy grande, ¿no?, que es la implementación y financiamiento de la adaptación basada en ecosistemas por parte del sector agroalimentario para reducir el riesgo climático y los impactos ambientales en América Latina. Es un proyecto que se va a implementar en 5 países de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, mencioné muy brevemente también la iniciativa de conservación y mercados con la plataforma BISEC, ¿no? Nosotros, desde el programa de agricultura, ¿no?, nos queremos enfocar en productos que, por supuesto, ¿no?, son de importancia enorme para la región, como los commodities, ¿no?, como la soja, como la carne, pero también queremos abrir un poco el juego, ¿no?, y empezar a integrar esas otras cadenas de productos que no tienen un consumo más local, pero que también tienen un potencial muy grande, ¿no?, y que están ilustradas en algunas de estas fotos, ¿no? Las mieles, la harina de algarroba, las artesanías de Chaguar, son algunas de ellas, y entiendo, tenemos un potencial muy grande para desarrollarlas también en el Chaco, ¿no? Finalmente, decirles que vamos a continuar también participando, ¿no?, en estos diálogos que son muy constructivos. El 24 de agosto tenemos una invitación de Tropical Forest Alliance para, ¿no?, participar en un evento en la ciudad de Salta, y estamos en este momento enrolando productores en un proyecto, ¿no?, que busca generar campos demostradores en la región chaqueña, ¿no?
Así que ahí les dejo un poquito el perfil de los productores ideales. Ya estamos en contacto con algunos productores de APRESID, por cierto. Y estamos ¿no? con la idea de trabajar durante 5 años en forma activa en un grupo de campos, unos 15 campos en la región, para que de acá a 5 años podamos tener campos demostrativos en cuanto a varias de las cuestiones que les estaba mencionando antes, ¿no? Bueno, disculpen la demora y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Invitamos a Leonardo Galeto, es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular regular en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador superior del CONICET. Adelante, Leonardo. Un tema antes que arranque. El WhatsApp es para las preguntas. A mí se me ocurrieron 20, después el que avisa no traiciona. Si ustedes no mandan al WhatsApp, las preguntas las voy a hacer yo solo. Agarro el micrófono y me quedo solo. Así que si quieren alguna pregunta, ya las vamos procesando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por estar escuchando sobre estos temas. Quiero agradecer a la organización de APRESID por la posibilidad de estar hoy reflexionando y viendo alternativas a las prácticas productivas. Y bueno, la estructura de lo que les voy a contar está dividida en 3 partes. La primera tiene que ver con hablar un poco de los paisajes multifuncionales. ¿A qué le estamos llamando paisajes multifuncionales? Bueno, Gustavo ya habló bastante de lo que nos estamos refiriendo, de la complejidad de los sistemas. Después, hablar un poquito de servicios ecosistémicos y prácticas agrarias, y ahí les voy a contar algunos resultados que venimos teniendo desde hace varios años sobre estas mediciones, sobre estos paisajes multifuncionales y cómo influencian la producción agrícola, para finalmente cerrar con algunas reflexiones de cómo pensamos, cómo diseñamos, cómo mantenemos los socioecosistemas. Bueno, entonces empezando por los paisajes multifuncionales, que es tomamos este término con una colaboración que empezamos con financiamiento de Singenta, que ellos tenían una idea de empezar a pensar en la heterogeneidad de los paisajes, y empezamos por allá por el 2014 con varios otros colegas de Argentina también, y venimos trabajando sostenidamente en resultados midiendo el impacto de estos paisajes multifuncionales. Bueno, pero ¿a qué le llamamos? Bueno, podemos tomar una determinada escala espacial. Yo tomé una imagen de Google Earth, donde tenemos la ciudad de Jesús María, al norte de Córdoba, donde se puede ver el área urbana claramente. También tenemos el periurbano, que lo podemos identificar, y después tenemos áreas agrícolas. Y ahí vemos también el curso de agua, que tiene que ver con una cuenca, que esto decía un poco Gustavo de los sistemas hídricos, que cómo afectan a todo el paisaje y afectan a las ciudades y a la disponibilidad de agua, tanto para consumir como para las personas y la producción agrícola. Entonces tenemos una determinada escala espacial que la podemos analizar y podemos cambiar de escala, ir a una más chiquita en el área agrícola, que es un poco lo que nos interesa, y decir, bueno, si me fijo de manera más pequeña, puedo identificar heterogeneidad en esa escala espacial. Entonces, en el rectángulo de arriba tenemos una mayor homogeneidad, o sea, hay casi pura área agrícola y pocas áreas seminaturales, y en el rectángulo de abajo podemos identificar mayor heterogeneidad. Ahí se puede ver áreas todavía de bosque nativo remanentes, también tenemos parcelas agrícolas, tenemos cortinas quizás alrededor de los campos. Entonces ahí tenemos como distinta heterogeneidad espacial. Entonces importa cuando analizamos los paisajes ver a qué escala espacial lo estamos considerando y podemos definir coberturas. A veces tenemos coberturas claras entre, por ejemplo, bosque nativo y cultivos, pero otras veces hay una diversidad dentro de cada uso de la tierra que hacemos. Por ejemplo, podemos tener un monocultivo sostenido o rotaciones. Ahí tenemos mayor diversidad. Entonces ahí entra el tercer componente, que es
la dinámica temporal. Por ejemplo, tenemos un determinado paisaje que sigue estando el bosque, pero en febrero están todos los cultivos de verano. Entonces, hay una diversidad, pero todo ese territorio que estamos analizando está cubierto. Si vamos a junio, bueno, tenemos algunos lotes que están en descanso hasta la próxima temporada, seguimos teniendo ese mismo bosque y ya tenemos algunos cultivos de invierno que pueden ser trigo, por ejemplo, o bueno, algún cultivo de servicio que se haya implementado en los lotes. Entonces, resumiendo lo que vimos hasta acá, tenemos heterogeneidad, que es espacial, pero también esa heterogeneidad es dinámica en el tiempo y los sistemas agrarios cambian muy rápido. En pocos meses tenemos otro sistema, entonces esa heterogeneidad es espacio-temporal. Entonces, podemos empezar a hablar de la configuración del paisaje a cualquier escala espacial que la analicemos. Esa configuración podemos identificar, por ejemplo, áreas destinadas a la producción agrícola y áreas que no. Esas áreas que no, a veces pueden ser porque se salinizaron, porque se inundaron, porque son bordes de alambrado, bordes de camino. Entonces, esa heterogeneidad es la que empezamos a estudiar a partir de los proyectos. Bueno, entonces, pasando a que partimos de paisajes heterogéneos, con diversidad de coberturas, bueno, ¿qué podemos medir? ¿Qué servicios ecosistémicos en relación a prácticas agrarias podemos medir? Bueno, servicios ecosistémicos, hay muchas definiciones, pero podemos resumirla una muy simple, que es los beneficios directos e indirectos para el bienestar humano que brindan estos ecosistemas, estos sistemas biodiversos que tenemos distintas prácticas. Bueno, acá traje una clasificación, entre muchas disponibles, de los servicios ecosistémicos, donde tenemos dividido en 3 categorías, que está ahí en amarillo provisión, en rojo regulación y en verde servicios ecosistémicos culturales. En los sistemas agrarios están sobre representados los de provisión, porque nos interesa la producción de cultivos y el manejo del agua. Son, como decía Gustavo recién, 2 elementos importantes del sistema agrario y son los que habitualmente le prestamos mucha atención, o sea, los tenemos muy presentes. En cambio, los servicios ecosistémicos de regulación, que tienen que ver con procesos ecológicos, son invisibles y nos cuesta más encontrar indicadores precisos para justamente relacionarlos con la producción de cultivo y el manejo del agua. Como ejemplos tenemos formación de suelo, ciclado de nutrientes, regulación de erosión, captura de dióxido de carbono, regulación climática, la biodiversidad y polinización, que mencionaba Gustavo recién también. Son todos servicios asociados a procesos ecológicos que están vinculados a la producción y sobre los cuales no los percibimos tanto y nos cuesta más medirlos. Y después tenemos culturales, ahí hay 2, educación, recreación, entre muchos otros, que también están jugando en estos sistemas. Bueno, para darles un ejemplo, tomé esta diapositiva de la FAO, donde tenemos un polígono con distintos vértices, donde podemos poner distintos servicios ecosistémicos. Respeté los colores anteriores, en anaranjado están los de provisión, en rojo los de regulación. En cada vértice podemos buscar un indicador, o más de uno, ir y medir ese servicio ecosistémico y cuantificarlo. Y en este caso está representado distintas prácticas agrarias. Tenemos hacia el centro la práctica agrícola convencional, en el medio transición hacia prácticas más sostenibles y por fuera la agroecología. Y lo que vemos es que algunos de esos indicadores se comportan muy parecidos para un determinado servicio ecosistémico y en otros difieren bastante. Entonces, lo que es interesante de esta evaluación conjunta es tener una mirada de la complejidad de los sistemas que estamos utilizando y realizando prácticas agrarias. Y a partir de eso tener un panorama un poco más amplio que solamente fijándonos en los servicios de provisión, o sea, cuánto rinde el cultivo, cuánta agua tengo disponible, etc. Bueno, sobre esto, sobre esta diversidad de servicios ecosistémicos, empiezan a tenerse en cuenta las distintas acciones que hacemos individual y colectivamente sobre el paisaje. Esas acciones
están guiadas por valores. Esos valores en general coincidimos en la sociedad, pero entre distintos actores sociales a veces los jerarquizamos distintos. Para algunos es más importante uno, para otros otro. Entonces empieza una discusión sobre qué prácticas hacemos, o sea, cómo habitamos ese territorio en función de esos valores, y además también se relaciona cómo entendemos ese sistema. Para dar un ejemplo de esto, de cómo lo entendemos, podemos hablar, para contrastar, sistemas simplificados, como se ve ahí una diapositiva de un monocultivo, donde hay poca biodiversidad, donde hay una alta eficiencia en este servicio de provisión, donde claramente en los últimos 20, 30 años la producción agrícola no para de crecer, entonces son prácticas altamente eficientes en tratar de generar cada vez más producción, pero a la vez aparecen otros problemas relacionados con otros servicios ecosistémicos, como puede ser la compactación, la aparición de malezas resistentes, la pérdida de materia orgánica del suelo, la pérdida de algunos nutrientes que hay que generar cada vez más insumos. Entonces, esta simplificación de un sistema complejo potencia algunos servicios ecosistémicos y desregula otros. Entonces, tener en mente esta complejidad es importante. Si vamos al otro extremo, sistemas agroecológicos, donde hay otro criterio para definir parcelas, tener mayor diversidad de cultivos en simultáneo, que obviamente tiene que generar otras prácticas, otra complejidad, y en el medio un montón de otras situaciones que son estos sistemas de transición y que, bueno, viendo las charlas de este congreso, en general hay mucha reflexión y acciones para tratar de ir hacia sistemas más sostenibles, y como dice el lema del Congreso, a suelo abierto, o sea, tenemos que empezar a conocer mejor el suelo y lo que pasa con estos servicios ecosistémicos asociados al suelo, y tratar de contemplar la biodiversidad en sistemas complejos. Bueno, para darles unos ejemplos concretos que venimos midiendo, el efecto de los refugios de biodiversidad sobre la productividad agrícola, midiendo ¿qué? El servicio de polinización, ese servicio ecosistémico de regulación. Ahí está la página web de Syngenta, donde se presenta la información para implementar paisajes multifuncionales. Es bastante simple. Lo que hicimos es, con el cultivo de soja, que ahí se ven los tratamientos, aislar algunas plantas, que dice ahí jaulas, donde no acceden los polinizadores, y compararlas con plantas abiertas, o sea, expuestas a los polinizadores. Hay un tercer tratamiento que no importa, que dice techo, que es para controlar la radiación solar, a ver si tiene algún efecto sobre la productividad del cultivo. Entonces, relevamos la biodiversidad asociada, me olvidé, a ese, en este caso, bosque que está ahí, que sería el paisaje multifuncional que puede aportar polinizadores, pero también pueden ser bordes de cultivo, o sea, vegetación seminatural, un bajo inundado funciona como paisaje multifuncional. Relevamos la diversidad, vemos la polinización, ahí tenemos una estigma de soja, los puntitos son los granos de polen, y tenemos las dos cajas midiendo cuánto polen quedaron en las flores aisladas de los polinizadores, que es la caja que tiene valores menores, y las que están expuestas. Entonces, un cultivo poco dependiente de polinizadores como la soja, algo están haciendo, o sea, están depositando más polen cuando los tenemos presentes. Ahora, ¿eso se transforma en algún impacto en el rendimiento? Bueno, acá son resultados de 3 lotes, pero hay muchos estudios de varias temporadas en varias regiones, donde están los 3 tratamientos. Lo que importa comparar es jaula versus los otros 2. Entonces, cuando aislamos las plantas de los polinizadores, en el eje vertical tenemos el peso total de las semillas por planta, un indicador de rendimiento. Ahí baja cuando no están los polinizadores. O sea que esa polinización sí está teniendo un impacto en la productividad. Otro ejemplo es en girasol, donde hay muchas más visitas que en la soja de polinizadores. Y lo que importa acá es comparar 3 prácticas con los 2 tratamientos. En rojizo tenemos las jaulas, que siempre da más parecido entre sí,
en celeste expuestos a los polinizadores, las flores abiertas. Entonces, estamos comparando tres prácticas. Práctica convencional, convencional con agregado de colmenas y prácticas más sostenibles, no agroecológicas, sino con tendencia hacia más sostenibles. Y lo que se ve es que los polinizadores en el girasol aumentan la producción y cuanto más sostenible es la práctica, más rendimiento tenemos. Esto lo hemos estudiado también en maní, en colza, en un montón de cultivos y siempre el efecto cuando hay interacción con polinizadores es que incrementan la producción. El tercer y último ejemplo que les cuento es en los periurbanos, un área digamos, que está cada vez más en conflicto por esto de las derivas y bueno, distintos actores sociales que piensan que hay que tomar medidas. Y tomamos como ejemplo para estudiar el zapallito, que es una especie interesante porque es totalmente dependiente de polinizadores porque tiene flores masculinas y femeninas. Y lo que hicimos en el zapallito, que es la tesis de Mariana Massey, acá en los alrededores de Rosario, es estudiar unas entre 15 y 20 chacras que hacen zapallitos y analizar la configuración del paisaje. ¿Cuánto ambiente seminatural hay? Y relacionar eso con un índice, con distintas métricas, lo que importa que el índice hacia la izquierda, en el que está graficado abajo, son prácticas con paisajes más homogéneos, sitios donde el paisaje es más homogéneo. Y hacia la derecha, mayor heterogeneidad, mayor presencia de paisajes multifuncionales. Y en este cultivo dependiente de polinizadores, y en particular de abejas, y abejas nativas, como está ahí esa Eucerini, vemos una relación. Cuanto más heterogéneo es el paisaje, más presencia de abejas, por lo tanto, más zapallitos. Para terminar, en estas últimas reflexiones de cómo pensamos estos socioecosistemas, algunas recomendaciones. Bueno, manejar o incrementar los refugios de biodiversidad en los lotes. Vuelvo a poner la página de Syngenta y hay un stand afuera, uno de los asesoramientos que quiere hacer Syngenta es justamente asesorar sobre la producción con estos ambientes multifuncionales. Por eso los invitan a que se acerquen al stand y el que le interese los van a asesorar. Entonces, mantener estos refugios de biodiversidad puede incrementar la producción al hacer más heterogéneos los paisajes, tanto espacial como temporalmente. Realizar un manejo sostenible en los lotes. Obviamente, en muchas charlas estamos viendo que las rotaciones, los cultivos de servicios, la diversidad de coberturas que tenemos dentro del área agrícola incrementa la biodiversidad, incrementa la heterogeneidad, así que todo eso es para ambientes seminaturales como para ambientes cultivados. Entonces, empezar a planificar el paisaje del agroecosistema o del bioalimentario, como decía Gustavo, a partir de distintas escalas, teniendo en cuenta siempre que estamos manejando sistemas complejos y biodiversos. Bueno, como prácticas concretas para algunos servicios ecosistémicos, como les conté de los polinizadores, bueno, si incrementamos los corredores biológicos, a veces con prácticas muy simples, como dejar vegetación seminatural en los bordes de camino, en los bordes de alambrado, y estar monitoreando que eso no implique que se pase al lote como maleza, incrementa los servicios ecosistémicos de muchos cultivos. Realizar las aplicaciones de las pulverizaciones, si se puede, en últimas horas de la tarde o muchas veces, como estamos trabajando con AGD, los hacen de noche. Bueno, eso va a tener, sobre todo cuando son insecticidas, un menor impacto sobre la diversidad de polinizadores y va a ser una medida que los va a mantener en el sistema. Y conceptualizar la biodiversidad como un insumo agrícola tan importante, por ejemplo, como los fertilizantes, que los tenemos bien presentes, porque tiene que ver todos estos sistemas, estos servicios ecosistémicos de regulación con la producción. Bueno, la última diapositiva son 4 mensajes que quiero dejarles. El primero es que no podemos ir contra las leyes naturales que regulan los sistemas complejos. Para dar un ejemplo, tenemos la selección natural. Si sobre esa biodiversidad, que en este caso serían las plantas que no nos interesa tener en el sistema,
aplicamos regularmente un herbicida, por ejemplo, algunos individuos de algunas especies van a sobrevivir y se van a reproducir diferencialmente y se van a hacer tolerantes y después resistentes y finalmente conseguimos supermalezas. O sea, nuestras propias prácticas, al no tener presente conocimiento muy general de biología o ecología, genera un problema que no queríamos. Podríamos ir a otro ejemplo con las cuencas hídricas. Lo que hacemos cuenca arriba impacta cuenca abajo y tiene que ver con la biofísica del ciclo del agua. Entonces, no tenerlo presente es, digamos, un problema que nos generamos y que podríamos tener prácticas alternativas. Lo mismo con la biodiversidad. En el suelo necesitamos la biodiversidad. Entonces lo que hacemos arriba del suelo impacta sobre esa biodiversidad del suelo que va a tener que ver con estos servicios ecosistémicos tan importantes asociados al suelo. La producción hay que conceptualizarla de la mano de la conservación. No tienen por qué estar siempre en conflicto la producción y conservación. Hay que tener inteligencia para planificar estos paisajes multifuncionales. Y la biodiversidad e infraestructura verde de los agroecosistemas, esto que le decía que hay que tenerlo presente, cuando queremos mantener en el tiempo, o sea, hacerlo sostenible para generaciones futuras, los sistemas agrarios, conservar esos servicios ecosistémicos porque van a impactar de buena medida sobre la producción que queremos que sea cada vez mejor y la renta sea cada vez más grande. Bueno, obviamente que el trabajo involucra mucha gente, no los voy a nombrar, están ahí, involucra muchas instituciones, mucho financiamiento, entre ellos el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años con la empresa GD en el sur de Córdoba y, como les contaba, con la empresa Syngenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Invitamos a Lucas Andrioni, ingeniero agrónomo con especialización en agronegocios y agricultura sustentable, asesor y consultor de medianas y grandes empresas agropecuarias, fundador y director de consultora Biored, director de producción agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Lucas, a ver si te ayudo con esto. Aprovechamos 2 minutos mientras encontramos la presentación, mil disculpas ante todo. Y aprovecho a hacer una pregunta, o un par de preguntas. La primera, me quedé medio preocupado si una quinta parte de la producción se produce en Chaco, que no haya agua, ¿qué tema? Digo, y en esto, ¿cómo ves la inserción del gobierno nacional y del gobierno provincial en una ayuda gubernamental? Nombraste al INTA, pero ¿cómo ves al resto, al Estado nacional y Estado provincial en ayuda a ustedes que están trabajando sobre algo que es absolutamente nacional, digamos, ¿no? Sí, concretamente tomamos conocimiento de una iniciativa que nos parece muy loable, que es la gestión de esta problemática del agua a través de las mesas de agua, ¿no? Las mesas de agua son un espacio para el debate que lógicamente implica la participación de los gobiernos municipales, ¿no? Locales y también provinciales. En Salta, de la mano del trabajo que viene haciendo Fundapaz y otras entidades, pero rescato al trabajo que hacen unos cuantos años ya la gente de Fundapaz, se están haciendo cosas realmente novedosas, en algunos casos inspirados en soluciones que encontraron en Brasil, en las regiones más secas de Brasil, pero sobre todo pensando en la problemática más aguda del agua, que es la de el acceso al agua, ¿no? Arrancando por ahí. Muchas veces este primer desarrollo, ¿no? de soluciones en torno al acceso a una cantidad de agua para el consumo humano hace que se pongan en marcha producciones, justamente, ¿no? La producción hortícola está vinculada, por ejemplo, con la implementación de estas prácticas que involucran cosecha y acumulación, ¿no? Con técnicas de cosecha de agua y acumulación en cisternas, por ejemplo. Pero claramente sabemos que esto podría tener un impacto, por ejemplo, en la producción de miel, ¿no? Porque el agua también es crítica, por supuesto, para la apicultura, ¿no? Así que lo vemos como en una suerte de proceso creciente de involucramiento, al menos en lo que yo conozco en relación con los gobiernos provinciales, ¿no? Muchísimas gracias y te aprovecho
Aprovecho tu intervención pensando en insectos, pero también pensando en malezas. Hay una frase que se escucha en el campo, es alambrados limpios, ¿no? Y a mí me da un poco escalofrío el alambrado limpio, porque después no tenemos cómo controlar las malezas, ahí producen semilla, y además son lugares donde nos termina viendo por lo menos algún lugar chiquitito donde se produzcan insectos. Eso como primer punto. Y el segundo punto lo quiero sumar a que hay lugares que tienen la suerte de tener montes y hay lugares en la región pampeana que los montes están muy lejos y encima tenemos alambrados limpios. ¿Cuáles serían esas alternativas que vos proponés para mejorar hábitat y tener mejores paisajes para insectos benéficos? Bueno, las alternativas son muchas, no son fáciles, tenemos que aprender y monitorear, pero es un manejo integral del sistema complejo. O sea, si tenemos el lote limpio y tenemos los refugios de biodiversidad al costado, lo más probable es que esas semillas se depositen en el lote, al no tener ninguna competencia, emerjan y sean un problema como maleza. Ahora, si eso lo combinamos con el lote siempre verde, donde ya hay una vegetación que impide esa germinación de posibles semillas que caen, hay un control de malezas por el manejo integrado de ese sistema. Y lo último, y bueno, hay otras muchas prácticas con respecto a cómo controlar esas malezas, posibles malezas. Hay experiencias de varios años que no van a los lotes bien manejados, de 6, 7 años, y esos refugios se mantienen. Y la parte de deforestación depende de cada sitio. Por ejemplo, acá en la provincia vecina, que es donde trabajo en Córdoba, hay una ley provincial que ahora obliga a tener que forestar el 4%, entre el 2 y el 4% de cada predio. Y bueno, eso es un camino hacia recuperar bosque. Muchísimas gracias. Disculpa la demora y lo dejamos con Lucas. Dibuje, maestro. Bueno, muchas gracias. La verdad que nunca transpiré tanto de cómo presentar algo sin una guía, pero bueno, algo íbamos a decir. Así que muy agradecidos de compartir este espacio. La verdad que me han dado pie para contarles un poquito, sobre todo qué es lo que estamos pensando y qué nos estamos imaginando con todo esto. Cuando me invitaron dijeron, ¿nos contás un poco cómo estás trabajando con los corredores biológicos? ¿Cuál es la experiencia? Y les quiero contar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, en una cuestión de que no tenemos la justa en todo esto porque es un aprendizaje constante y el compartirlo con ustedes nos sirve también para ese feedback de decir cómo lo ven y qué expectativas tienen sobre esto. Siempre cuento, justo pude venir acá al Congreso con Bachi Rollero, el presidente de APRESEDAS, y compartimos 4 horas de charla y hablábamos de la constante evolución que tenemos en la agricultura, de la constante evolución que tenemos como productores, como asesores. Y justo la charla la armé con eso, con el tema de la evolución, cómo fue mi evolución en todo esto. Hace unos 8 o 9 años atrás tuve la posibilidad de viajar a Francia y me encontré con esto, ¿no? Con esta foto en la cual había un camino con muchas flores, distintos tipos de flores, que pensé que era coqueto, que lo habían puesto por una cuestión de la exposición. Después resulta que me los encontré en los campos y me empezaron a explicar de que estos corredores biológicos tenían una funcionalidad, muy bien como la explicó Leo, de los servicios ecosistémicos, ¿no? De cómo tener más polinizadores para que te aumenten la producción, cómo empezar a generar controladores biológicos, cómo tener plantas repelentes, cómo empezar a tener ese servicio ecosistémico, por ejemplo, que era embellecer y que haya un disfrute en el campo. Y ahí me empezó a cambiar la concepción de todo y dije, ¿por qué no implementarlo nosotros? ¿Cómo podemos hacer, si tenemos tantos beneficios, de empezar a hacer todo esto? Y ahí fue cuando empezamos a inventar cosas, porque fue la realidad. Empezar a hacer corredores biológicos, a ver cómo los manteníamos, cómo se generaban, que no sea solamente un sorgo de arepo y rama negra. Empezar a poner estos hoteles de insectos, que no eran otra cosa más que un sensor ambiental, a ver si estábamos mejorando o no, y cómo darle el espacio a estos insectos para que estuvieran ahí. También tuve la oportunidad de ir a visitar a Leo, a Julito Priotti de AGD, que están trabajando en esto, con todo lo que contó
recién Leo, y digo, ¿cuánto hay por hacer? ¿Cuánto tenemos? Tuve también la oportunidad, estoy teniendo, de trabajar con Lucas Garibaldi. Hace 2 años que estamos haciendo muchísima investigación con Lucas Garibaldi. También, como hace Leo, del impacto que tienen los polinizadores dentro de los cultivos, sobre todo sobre soja. Eso rompió un gran paradigma, que tengamos producciones más altas por tener polinizadores o insectos en la soja. Fíjense cómo empieza a romper muchísimos paradigmas que teníamos. Y dije, qué interesante empezar a saber todo esto, qué interesante saber qué tipos de insectos tenemos en los campos, con los paisajes que tenemos hoy, qué es lo que estamos logrando con estos insectos que tenemos hoy, y si queremos mejorar, cómo le damos el espacio. Y siempre cuento de que en la cabeza tenía este rompecabezas, ¿no? Con todo un montón de piezas, por ahí todas desordenadas, no había nada armado, donde sabía que la regulación del agua era súper importante ambientalmente, para mis cultivos, que generar materias primas, que es lo que producimos, es muy importante, y cada vez tenemos que hacerlo de forma más sustentable, y cada vez tenemos que tener mayor producción en el mismo espacio, porque ya no hay más espacio y tenemos que lograr eso. ¿Cómo cuidamos la biodiversidad? ¿Cómo generamos de que la biodiversidad se pueda expresar? Ahora, si no le damos espacio, ¿cómo hacemos eso? Lo mismo con la regulación de la erosión eólica, hídrica, ¿cómo lo pensamos? El tema de la regulación del aire, ¿cómo mejoramos la calidad del aire? Ahora está súper el tema de cómo atrapamos carbono. Estamos ante una gran oportunidad. Yo cada vez que hablamos de todos estos temas, veo los temas que hay en el Congreso, veo que estamos en un mar de oportunidades. ¿Cómo, si sabemos que los controladores biológicos son tan buenos, cómo los generamos en el campo? Si no le damos espacio es muy difícil. Igual que los polinizadores, ya le conté recién, como mostró Leo y ha demostrado Lucas, que tienen un impacto altísimo. ¿Cómo mejoramos nuestros suelos? La biodiversidad del suelo, la microbiología del suelo. Estamos trabajando muchísimo con el tema de los cultivos de servicios, siembras en verde, montones de cosas. Y también está empezando esto de los valores estéticos, culturales, espirituales. Es decir, que ya no solamente es un manto de un cultivo, sino que tiene que tener otro tipo de expresión. Y acomodando, aparecieron 4 pilares que me empezó a armar el rompecabezas, y es como que entraron todas las fichas, ¿no? Toda la parte de lo que es la investigación, que se hace, esa investigación dura para tener el respaldo de lo que estamos haciendo. El tema tecnológico, que no es menor. Hoy tenemos tecnología que nos ayuda a dar escala a lo que queremos hacer, y eso es muy importante. El tema de maquinarias. Están empezando a aparecer maquinarias en las cuales nos ayuda a poder hacer lo que pensábamos. Siembras donde conta cuerpo por cuerpo, donde tenemos máquinas pulverizadoras cada vez más específicas, donde ahorramos un montón de aplicación y podemos llevar adelante todo esto. La tecnología cada vez nos está ayudando un montón. Y también esta red de conocimiento que ayuda a que todos estos procesos tomen fuerzas y se aceleren. En esta evolución que hablábamos, uno la puede dividir en el tiempo, y a lo mejor en estos 4 pilares que le pusimos, ¿no? Que son los paradigmas que se tuvo cada vez que fue transcurriendo el tiempo, las tecnologías, la alteración del paisaje que hicimos y el impacto que se está teniendo. Lo que era en la edad antigua o media, fíjense que el paradigma que se tenía era que teníamos una agricultura manual, no teníamos altas tecnologías. Lo que pasaba con el tema de la alteración del paisaje era muy bajo, no se tenía alteración del paisaje. Cuando se producía, el impacto ambiental que teníamos era muy poco, porque había mucha diversidad, ahora sacaban muy pocas producciones. Cuando evolucionó y entramos en el siglo XIX, que fue la era industrial, ahí fue un gran cambio de paradigma, en donde empezó a aparecer la maquinaria, empezó a aparecer el tren, la sembradora, el arado. Eso fue una gran revolución en la parte productiva, porque pudimos pegar el gran salto y pudimos trasladar todo esto. Ahora la alteración que se hizo fue altísima del paisaje. Y hubo una dominancia de que uno ve bloques completos de un solo cultivo. Creemos que ahora, en lo que es siglo XX, siglo XXI, estamos en ese cambio. El gran paradigma que hemos roto es el tema de la comunicación. El tema de comunicación en todo sentido, el tema de comunicación del conocimiento y el tema de las comunicaciones como la aparición de lo que es las tecnologías
de GPS y todas estas tecnologías que nos ayudan a ser muchísimo más preciso. También la alteración del paisaje. Estamos pensando en que se terminan las rectas. Antes para producir era todo recta, no hay un lote que no sea cuadrado o rectangular. Hoy lo que estamos buscando es que sea más armónico con el paisaje. Es decir, empezar a interpretar los paisajes y empezar a interpretar cada ambiente a ver qué lleva. Y el impacto ambiental que estamos teniendo es tener paisajes cada vez más biodiversos, más productivos, con más rotación, y también empieza a aparecer algo que no se tenía, que es el tema del disfrute. Con muchas empresas me pasa de que están buscando de tener un disfrute dentro del campo y que sea algo lindo para ir a ver. Y cuando decimos del mañana, ¿qué va a pasar? Creo que es una evolución de todo esto. Entonces, ahí hemos formado un equipo en el cual estamos trabajando con todo esto, que al proyecto le hemos llamado AgroDesign, que es el tema de empezar a diseñar paisajes productivos. Y es un poco lo que le voy a mostrar, porque ya tenemos casos reales en los cuales estamos trabajando, y es contarles un poco la historia de esto. En este proyecto acompaña a Alejo Urbina. Alejo es un empresario agropecuario con una cabeza totalmente explotada, como le digo, porque hace realidad las cosas que uno se va imaginando, y la verdad que ha logrado conceptos productivos muy interesantes. También está Lucas Garibaldi, en lo cual nos da ese respaldo científico en lo que estamos haciendo, y Felipe Harrison, en lo cual está en AG Analytics, que es una empresa que nos da una cuestión de escala para el procesamiento de datos con algoritmos. Entonces, las preguntas que nos hacíamos, decíamos, ¿cuánta superficie hoy tenemos en los campos que realmente no están siendo económicamente productivas y le podemos empezar a dar un valor? Es una de las primeras preguntas que nos hicimos. Y a través de ese diseño, darle al sistema y darles a estos espacios una cuestión de que empiecen a ser productiva. Y ahí empezamos a pensar en algo muy general de lo que se llamó el pixel farming, que es decir, ver cada punto específico qué está pasando productivamente y de tener un porcentaje de nativo, es decir, un porcentaje en el cual podamos brindar la biodiversidad que estamos buscando, esos corredores biológicos, paisajes multifuncionales, pero con un diseño y que no sea por dónde lo hacemos, que no sabíamos dónde lo hacerlo. Esta es la foto del campo, es la foto de cómo hemos logrado llegar. Fíjense que no existen más los cuadrados, están las curvas, y cada uno de esos ambientes tiene una rotación específica. ¿Por qué? Porque cada ambiente necesita un cuidado. No todos los cultivos son para todos los ambientes, no todas las rotaciones son para todos los ambientes. Cuando nosotros empezamos a lograr ese equilibrio es cuando empezamos a generar la estabilidad en los sistemas. Y acá lo que le queremos mostrar es cómo nos imaginamos o estamos trabajando este proceso. El primero es lo que llamamos la base, es de dónde arrancamos. Los campos normalmente es la información que tenemos del manejo de lote, que son cuadrados. Después viene la parte que ahí aporta muchísimo Felipe, que es el tema de la data. Hay muchísima información, pero antes lo que nos pasaba era que era muy artesanal lo que teníamos que hacer. Generar ambientaciones fiables de grandes escalas era muy difícil. Hoy con los algoritmos lo que logramos es que esto sea de altísima rapidez y toma información que uno ni se imagina. Entonces, con la data ya podemos empezar a imaginarnos esto de los ambientes, analizar e interpretar y darle validez y peso específico a toda esta información. Es lo que estamos logrando con este tipo de empresas que manejan los algoritmos. Una vez que tenemos los ambientes y sabemos de qué estamos hablando, trabajamos en lo que es el diagnóstico, ¿no? Uno sabe dónde está parado, qué le pasa, y hacemos el diagnóstico de qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es hacer la propuesta, hacer un master plan. Para dar un ejemplo de cómo interpretamos esto, es cuando uno hace una casa. El arquitecto te hace un plano y vos, según en qué momento del proceso estás, harás primero el baño, después la pieza, después pondrás los pisos, después el techo. Eso lo vas haciendo a medida que te va dando tu capacidad de trabajo, tus ganas o cómo lo podés ir encarando. Pero uno ya tiene un plan
y sabe cómo seguir esto y no va poniendo de apuchitos todos separados que después a lo mejor se generan muchos problemas. Y esa es la idea. Y después, seguramente, como esto es todo tan dinámico y como decíamos, que sigue evolucionando en el tiempo, esto se va a ir ajustando. Y empezamos a generar esto, donde ya los alambrados no son más los perímetros, sino los perímetros son ambientales. Fíjense que los caminos ya no son más rectos. ¿Por qué? Porque se estudia también cómo es el impacto, para que no se tenga erosión, para que los corte los vientos, para que el agua no se encharque, para que no se pise. ¿Qué nos pasa en todos los campos? Los caminos están hechos por un lugar, se inundan, pasamos arriba del lote, generamos un segundo camino. O sea, si inunda el segundo camino, tenemos 3 caminos. Y hay lote que tenemos 4 caminos por a medida que se van inundando. Con estos sistemas, con este master plan, lo que podemos imaginarnos es cómo tienen que ser logísticamente nuestros caminos para poder movernos, para poder sacar la producción y que tenga un impacto muy bajo ambientalmente. Por eso es que pensamos en un sistema general de trabajo, al igual que la rotación. ¿Cómo pasar de esos lotes cuadrados a lo que hemos logrado del manejo de los ambientes? ¿Cómo ir manejando esa transición? ¿Cómo ir viendo cuáles son los procesos prioritarios que tenemos en cada una de las empresas? Siempre digo que lo más divertido de todo esto es que no hay un solo plan igual. Cada uno es específico de cómo hacerlo y además la evolución es específica de cada una de las empresas. ¿Cómo pasar de estos lotes cuadrados a estos sectores? Fíjense, lo que ven eso de curva es un corredor biológico. Ese corredor biológico se hizo a través de los algoritmos y se determinó que todos los años teníamos márgenes negativos. Pero como la máquina pasaba, seguíamos sembrando. Hoy lo que buscamos es tener un corredor biológico en el cual podamos darle el espacio a la biodiversidad, a los polinizadores, a los controladores biológicos y tengamos un impacto productivo positivo. Entonces podemos, a través de un servicio ecosistémico, darle un valor agregado a eso. Por eso el corredor biológico no tiene que ir por cualquier lado del campo, sino tiene que tener una funcionalidad para buscarle a cada una de estas partes, al igual que los caminos. Y esta es la evolución que pensamos y que estamos evaluando. Será de seguir forestando, será de seguir a lo mejor generando sectores productivos donde haya frutales. Otra de las características que estamos analizando es no empezar a tener bloques de un solo cultivo, sino empezar a tener bloques de cultivos. Y eso a su vez, justo el viernes volví de Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de ver un sistema que se está realizando en bloques, donde se hace soja y maíz. Y los datos que están teniendo es que el maíz está aumentando un 10% su productividad por hacerlo en bloque. ¿Por qué? Porque tienen mayor radiación solar, es decir, como tienen más espacios a los costados, el sol le da más y aumenta más la producción. La soja no varía su rendimiento, pero sí el maíz. Entonces eso nos empieza a cambiar el concepto hasta de cómo producir. Lo que tenemos que saber es cómo adaptamos lo que tenemos y que logísticamente sea posible. A su vez, con esto lo que logramos, nosotros hicimos ya ensayos de haber sembrado trigos sarracenos en bloque y girasol, y uno lo que tiene son floraciones escalonadas, donde empiezan a traer polinizadores y se empiezan a aumentar la producción. Fíjense cuánto hay todavía para trabajar en esto, cuánto tenemos todavía por aprender, cuánto tenemos por evolucionar, cómo tenemos que seguir pensando nuestros sistemas para ir logrando cada vez ventajas competitivas. ¿Cómo manejar los corredores biológicos? Fíjense, esto fue la primera vez que empezamos a hacer los corredores biológicos y como le contaba, lo único que nacía era rama negra. Los corredores biológicos tienen que tener manejo. Uno no puede dejarlos, sino que tiene que tener manejos de corte, hasta, ¿por qué no?, a veces manejos de algún herbicida. Muchas veces tenemos que nos supera el sorgo de Alepo y bueno, ¿por qué no empezar a suprimirlo con algún herbicida para que se llegue al equilibrio de esto que estamos buscando? ¿Por qué no generar pasturas en esos corredores biológicos? Muchas veces cuando se habla, uno quiere llegar a lo ideal y decir, quiero todo nativo. Y a lo mejor un corredor biológico muy funcional para poder hacerlo pueden ser pasturas polifíticas que le saquemos rollo o le saquemos algún tipo de manejo. De eso se trata, pensar todos estos sistemas. Tenemos muchísimo para seguir pensando. Creo que, como bien comentaron anteriormente, tenemos distintas escalas.
nosotros estamos pensando esta escala, que es la escala predial que tenemos de nuestro campo, pero nos estamos imaginando que para esto que tenga un impacto realmente tiene que ser de cuencas o de altos espacios, que de a poco lo vamos a ir logrando y es hacia donde estamos yendo. El objetivo que se tiene siempre es generar estos paisajes productivos poniendo en valor los servicios ecosistémicos. Eso cada vez está generando a nivel mundial un peso específico muy grande y lograr sistemas más sustentables y más productivos. Les puedo asegurar que con todas las experiencias que estamos teniendo, y lo podemos afirmar porque ya tenemos ejemplos, ser más sustentable es más productivo y ser más rentable. Hay que romper el mito de que por ser sustentable uno no es rentable. Les puedo asegurar que el ser sustentable es rentable. Así que muchísimas gracias por el espacio. Antes que tomes agua, una pregunta que creo que es bastante habitual. Cuando nosotros tenemos que pensar en corredores biológicos, no sabemos en qué especie, ¿no? Me imagino que tiene que haber diversidad de especies, diversidad de familias. ¿Nos ayudás un poquito? No es mi día. Hola, hola. No es mi día hoy con la tecnología. Con el tema de los corredores biológicos, lo que empezamos a trabajar en una primera etapa fue dejar los espacios sin tocarlos. Esa fue la primera etapa que quisimos hacer y la verdad que no fue la más divertida porque tener sectores como le contaba y mostré, con rama negra y sorgo de Alepo, les puedo asegurar, había algún yuyo colorado también y no crecía otra cosa, no es muy simpático, hasta que empezamos a entender que teníamos que darle un manejo a todo eso. Y el primer gran cambio que tuvimos fue empezar a hacer pasturas sobre esos corredores biológicos. Esto de hacer las pasturas es como que nos ayudó a decir, empecemos de cero, reseteemos y a partir de ahí empezamos a manejar. Ya tenemos corredores biológicos de 4 años y uno empieza a ver que hay especies que se empiezan a expresar que habían desaparecido del campo. También es interesante ver de que tener lo que llamamos malezas, que tendremos que cambiar el término cuando la tenemos en un paisaje multifuncional o en un corredor biológico, hay estudios que están dando de que muchas veces las que están naciendo, que es un banco de semilla viejo, no son resistentes a herbicidas y se cruzan con la resistencia de los lotes y se empiezan a generar un híbrido de la cual gran parte no son resistentes. Y eso es otro servicio ecosistémico. Por eso es como que todas estas cosas, muchas veces cuando uno se los pone a charlar y me ha pasado con colegas de tocar estos temas, es como cuando te sentás, una buena copa de vino, resetearte la cabeza y empezar a hablar de cero. Porque hay cosas que seguramente vamos a ir evolucionando y cambiando, pero tenemos que resetearnos muchas de las cosas que tenemos en la cabeza y darle otra mirada al sistema. Perfecto, desaprender y aprender, muy bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante. Decirles que también tenemos varias consultas en relación con los corredores, ¿no? En la región chaqueña, y es muy importante un poco lo que marcaba Leonardo, ¿no? También de conocer de la biología, ¿no? Conocer de las especies, lo que vos estabas diciendo recién, conocer de cómo se dispersan, cuáles son los organismos dispersores y empezar a manejar esos lugares, ¿no? con criterios, ¿no? Hay mucho que se está haciendo también en el mundo y en el país relacionado con algo que se llama restauración, ¿no? Y conducir la restauración pasiva que sucede en los campos es parte, ¿no? de algo que se puede implementar pensando en esos bordes de cultivo, ¿no? Si uno conoce cuáles son las plantas que están produciendo frutos y semillas, ¿no? Y que pueden ser interesantes para un planteo de aprovechamiento apícola o forrajero, como vos mencionabas, va a ir ganando pasos en cuanto a, bueno, qué hacer y cómo hacer para conducir esa regeneración pasiva, ¿no? Bien. Aprovecho y no largues el micrófono, Gustavo, y dice, articulan con fundaciones y organizaciones sociales que pelean con la desnutrición en Chaco.
¿cómo aportan desde una organización a esa causa? Y la mejor, ¿cómo se puede aportar desde nosotros? Así que alguno se va a acercar. No, que pelean con, no entendí eso. Contra la desnutrición en el Chaco. Por supuesto, sí, hay varias entidades que están trabajando en este tema, que es un tema inevitable, ¿no? Por otra parte, ¿no? A propósito, en la mochila tengo una publicación, ¿no? Sobre, ¿no?, las comunidades originarias, porque hay un espacio enorme en la región chaqueña para trabajar y desarrollar la responsabilidad social empresarial, ¿no? Inclusive si entran a Agroideal, es una plataforma que ha generado TNC y otros socios estratégicos, ¿no? Van a poder también conocer, bueno, cuáles son esas comunidades, ¿no? Que tienen problemas tan acuciantes como estos. Sí, por ejemplo, Fundación Gran Chaco y ACDI han desarrollado con, ¿no?, ayuda de las TICs, que también mencionaban antes, ¿no? En el panel de antes, ¿no? Una aplicación para producir hortalizas, ¿no? Y ¿no?, empezar a registrar datos de interés para esa producción, ¿no? Tanto ACDI como la Fundación Gran Chaco tienen esta aplicación que se llama Cocue, que está innovando, ¿no?, y generando resultados muy interesantes en cuanto a la mejora del perfil alimentario de las comunidades postergadas de la región chaqueña. Sí, apoyamos decididamente ese tipo de iniciativas, ¿no? Buenísimo. Y les agradezco, hay muchísimas preguntas, es interesantísimo el panel y no las podemos, pero si se quieren acercar y preguntarlas personalmente, y aprovecho a hacer la despedida. Aquí dejo unos folletos yo acá adelante, si quieren traje, ¿no?, para compartir un poco el resumen de lo que yo presenté, pero aquí adelante hay material.